Saludos compañeros y profesores del Instituto Rosario Castellanos. En esta ocasión les hablaré de la cinta El séptimo sello del director Ingmar Bergman. Así que no perdamos más tiempo y acompáñenme a conocerla. ¿Has preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Antes de entrar de lleno al análisis de la cinta, sería preciso conocer quién es Ingmar Bergman. Pues bien, este gran artista es un director cinematográfico sueco, nacido en Uppsala, Suecia, en 1918. Bergman cursó estudios en la Universidad de Estocolmo y obtuvo la licenciatura en Literatura e Historia del Arte, algo que influirá posteriormente en sus obras. Hasta 1942 dirigió el teatro universitario y posteriormente fue ayudante de dirección del Gran Teatro Dramático de Estocolmo. En 1943, la productora Svensk Film Industry lo contrató para el departamento de guiones. Un año más tarde, la misma empresa produjo una película a partir de su novela corta, Tortura, del año 1944, que dirigió Alf Stjernberg. Su primera película será Crisis, en 1946. Sin embargo, hasta la aparición de la comedia Sonrisas de una noche de verano, en el año 1955, fue que Bergman alcanzó el éxito en el Festival de Cannes de 1956, lo que lo convirtió en el autor de moda dentro del cine europeo. El cine de Bergman recoge la influencia formal del expresionismo y de la tradición sueca, en especial la de Victor Sjöström, y destaca por su gran sentido plástico, casi pictórico, y el aprovechamiento de las posibilidades del blanco y negro. Sus filmes giran en torno a una serie de constantes temáticas, en especial la muerte y el amor, marcadas por las preocupaciones existencialistas y religiosas del autor y abordadas con un tono metafísico y una densidad de diálogos motivada por sus inicios en el teatro. En el amplio conjunto de su obra ha escrito, producido y dirigido películas que abarcan desde la comedia ligera al drama psicológico o filosófico más profundo. Dentro de sus obras más reconocidas se encuentran El séptimo sello de 1956, Fresas salvajes de 1957, Persona de 1966, Fanny y Alexander de 1982, entre otros. El director sueco fallece en el año 2007, dejando un gran legado en la cinematografía mundial. Era importante repasar un poco de la vida de Bergman para comprender de mejor forma su obra, El séptimo sello. Con ello pudimos conocer de primera mano sus influencias teatrales, mismas que aprovechan su filmografía. Muestra de ello está en la construcción y fineza de sus diálogos. Medita, hermano, el hecho cierto. Hoy estás sano, mañana muerto. Si breve fue el placer, largo será el padecer. Asimismo, podemos percibir cómo explota sus conocimientos literarios y filosóficos, los cuales lo llevan a sumergirse en temas profundos y poco explorados en el cine. Sus recursos técnicos posiblemente no son tan llamativos o novedosos, aunque no por ello dejan de ser asombrosos, a veces hasta atrevidos. Habría que ver la clase de fotografía que parece apoyarse tanto en la pintura para encontrar planos de grandiosa belleza y con un sentido casi poético. Ahora bien, iniciemos ya directamente con la reseña de la película El séptimo sello. ¿De qué trata la cinta? Suecia, a mediados del siglo XIV, la peste negra asola Europa. Tras 10 años de inútiles combates en las cruzadas, el caballero sueco Andionis Blog y su leal escudero regresan de Tierra Santa. Blog es un hombre atormentado y lleno de dudas. En el camino se encuentra con la muerte que lo reclama. Entonces, él le propone jugar una partida de ajedrez con la esperanza de obtener de ella respuestas a las grandes cuestiones de la vida, la muerte y la existencia de Dios. La temática central del séptimo sello parece sencilla, sin embargo, tiene gran profundidad. Nos habla no solamente de la muerte, la cual se encuentra presente a lo largo de toda la cinta, sino, más bien, pone en tela de juicio un tema que inquieta a la humanidad. ¿Qué hay después del sueño eterno? ¿En verdad existe un Dios que nos espera? El colocar a sus personajes en los tiempos de las cruzadas no fue al azar o por capricho. Los posiciona en esa etapa de la historia por una razón lógica que le da un gran peso a su obra. Habría que recordar que las cruzadas fueron expediciones organizadas por la Iglesia cristiana con la finalidad de reconquistar Jerusalén del dominio turco, con el pretexto de recuperar los lugares sagrados. Esta acción decadente de buenas intenciones y nobleza tenía un trasfondo, ya que dichas cruzadas servían a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. Habría que señalar que de estas expediciones solamente la primera tuvo cierto éxito. Las demás fueron grandes fracasos donde murió mucha gente por una causa egoísta. En toda guerra predomina la muerte a su alrededor. Aquel hedor está en el ambiente y se cuela hasta el alma. Si esto no fuera suficiente, en esa etapa histórica Europa se vio invadida por la gran peste negra, la cual tomó millones de vidas inocentes, haciendo más extensa la mano de aquella sombra oscura que nos espera al final de nuestros días. La danza de la muerte era un recordatorio sobre lo que nos espera, una reflexión que nos conduce al miedo. ¿Qué significa eso? Es la danza de la muerte. ¿Esa es la muerte? Y bailando se lleva a todos, a todos. ¿Para qué pintas esas tontadas? Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir. No vas a hacerles muy felices. ¿Y por qué demonios hay que tratar siempre de alegrar a la gente? También conviene asustarla de vez en cuando. Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas. Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda. Si tú les metes miedo... Reflexionan. ¿Y si reflexionan?
les entra mucho más miedo. Algunos pensaban que aquella enfermedad se trataba de un castigo divino, por lo que, presas del miedo, actuaban para expiar sus pecados. Este grupo era conocido como los flagelantes. ¿Qué espantajos son esos? Las pobres gentes consideran la peste como un castigo de Dios. Y por eso recorren el país grupos de penitentes que se azotan a sí mismos para aplacar la ira del Señor. Es una visión sangrienta. ¿Se azotan a sí mismos? Sí, es escalofriante. Lo mejor que se puede hacer es alejarse cuando se les ve aparecer. El miedo nos hace actuar o pensar de formas extrañas. Con lo que no se contaba es que ese mismo miedo, aunado a la prepotencia con la que se conducía la iglesia, llevó al hartazgo de la gente. El miedo los llevó a reflexionar, a cuestionar su religión tal como hace nuestro protagonista, quien no necesita decirlo directamente para hacernos saber que tiene miedo. La muerte lo acecha, siente que ha desperdiciado su vida al no haber hecho algo realmente trascendente. Teme porque no sabe que hay más allá del sueño eterno, no tiene una garantía de aquello que la iglesia le ha prometido. ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Por qué Dios no escucha nuestras plegarias? Son algunas de las confesiones y cuestionamientos que hace a la muerte sin saber que ésta lo escucha. Lo curioso es que hasta la muerte duda. El caballero busca al diablo, pero este tampoco responde, dejándolo en un vacío existencial, en donde lo único seguro es posiblemente su propia existencia, aunque ésta esté tan cerca de extinguirse. Habría que recordar que es precisamente ese vacío existencial el que nos lleva a la iluminación, o mejor dicho, posteriormente nos llevará a la ilustración. Lejos de lo que pueda parecer, esta película no es un ensayo filosófico ni tampoco de historia, ya que también contiene humor, aunque ciertamente sofisticado y a la vez agridulce. Ejemplos claros podrían ser aquella escena donde la muerte conoce que le tocarán mover las piezas negras del ajedrez y con ironía señala que era lo lógico, por todo lo que representa el trasfondo de su personaje. O aquella escena donde el herrero mata, sin saber que es mentira, al juglar, quien por fingir su muerte finalmente es alcanzado por esta como castigo. Aunque lo que me parece interesante por todo el mensaje que lleva de fondo es sobre la buena acción de Block, quien de cierta forma salvó a los actores José, María y a su pequeño hijo Jesús. La verdad, cuánta ironía hay en esto. De hecho, retomando este punto, hay que recordar, los juglares eran los artistas ambulantes en la Edad Media. A cambio de dinero o comida ofrecían su espectáculo callejero en las plazas públicas y en ocasiones eran contratados para participar como atracción y entretenimiento en las fiestas y los banquetes de reyes y nobles. ¿Qué nos quiere decir Bergman al asignarle aquellos nombres a estos artistas? No conforme con ello, dota a José de este misticismo o religiosidad para poder percibir a la muerte y a la Virgen María. La verdad, siento que es una burla muy bien disfrazada sobre la religión católica, tal vez diciéndonos que todo es solamente eso, un espectáculo y nada más. Para finalizar, no puedo dejar de señalar las virtudes en el trabajo de fotografía. Cada fotograma está perfectamente planeado, es casi un cuadro viviente, con todas las técnicas artísticas que la pintura requiere. Me parece que la fotografía en blanco y negro es perfecta. En color, este trabajo no tendría los contrastes que encontramos, los cuales juegan un papel importantísimo dentro de la trama, algo que posiblemente se podría percibir claramente en el cine perteneciente al expresionismo alemán, aunque bueno, sin caer tanto en los contrastes exagerados o las sombras alargadas. Es difícil señalar una mejor representación de la muerte, aquel rostro humanizado que se aleja de la clásica concepción calavérica que sí encontramos en los murales de la iglesia en la danza de la muerte. Aquí tiene un toque humano. La muerte parece sentir, disfrutar un buen juego de ajedrez y tener dudas al igual que los humanos. No es un ser para temer, sino es simplemente un medio humanoide que nos acompaña en nuestro destino. Podemos crear artimañas para engañarla, pero la verdad es que nos engañamos a nosotros mismos, porque la muerte es tan necesaria como la vida misma. Lo que hay más allá de esta es algo que finalmente pues nos tocará experimentar en su debido momento. No hay una escapatoria para esto. Espero que les haya gustado este análisis. Mi nombre es Óscar Hernández Ramírez. Gracias por su atención. Hasta la próxima.